Bueno, buenas tardes, chicos. Este domingo 20 de septiembre vamos a ver lo que es modelos atómicos, ¿no? Desde Aristóteles, Demócrito, Dalton, Thomson hasta Rutherford. Bueno, en primer lugar, hace, si no me equivoco, el año quinto antes de Cristo, eh, no, la ciencia no era igual que la que conocemos ahora, ¿no? Que es ensayo, error, método científico y todo eso. En esa época simplemente era filosofar, ¿no? Filosofar, preguntarnos por qué el origen de las cosas, por qué existe, por qué es así la materia. Y esa era la pregunta que se hacían estos filósofos. Bueno, el primero que menciono es Aristóteles, es creo que el más conocido en filosofía, en los cursos de filosofía y otros temas. Bueno, este negó la existencia del átomo. ¿Qué quiere decir que negó la existencia del átomo? Quiere decir que él dijo que la materia eh, no se podía, era continua, o sea que se podía dividir infinitamente. No había una mínima parte que conforme la materia. Y postuló que la materia estaba construida por cuatro elementos, cuáles son tierra, agua, fuego y aire, el avatar, ¿no? Bueno, esta idea se mantuvo por, bueno, Aristóteles, ¿no? Aristóteles era muy conocido, un filósofo muy importante de esa época. Sin embargo, los otros dos filósofos, Leucipo y Demócrito, propusieron que la materia no es continua. Quiere decir que mientras más lo dividamos, podemos dividirlo muchas, muchas veces hasta que lleguemos a una pequeña parte muy diminuta que va a ser el origen de toda la materia. O, o podemos decir que es por lo que está formado la materia. Y a esto lo llamaron átomos, que quiere decir sin división, indestructibles, y tenían esas características, ¿no? Que eran partículas sólidas, indivisibles e indestructibles, y que se encuentran en constante movimiento en el vacío. Esto es lo importante, no se pudo comprobar, incluso a Leucipo y Demócrito le contradecían, ¿no? El mismo Aristóteles, Platón, no concordaban con su idea, ya que todo en esa época era filosofía nada más, ¿no? No se podía comprobar mediante el método científico del que ahora estamos acostumbrados. Y a pesar de que esta idea de que existe un átomo que no se pueda dividir, quedó en el tiempo, ¿verdad? Y hasta ahora conocemos así al átomo como la unidad básica de la materia, ¿no? Que mantiene sus propiedades. Y investigaciones más adelante dieron con que esta teoría o esta forma, esta concepción de la materia era correcta. Y pasamos al el año 1808, ya nuestra época, después de Cristo. John Dalton, un científico inglés, formuló ciertas hipótesis, ¿no? Definiciones precisas de las unidades indivisibles, o también llamadas átomos. Este trabajo marcó el principio de la química moderna. Este trabajo fue muy importante. Sin embargo, John Dalton no, no, no trató de modelar el átomo, ¿sí? Lo que trató de hacer es explicar por qué, por qué decimos que los átomos existen o cómo son las características de los átomos. ¿Sí? La primera hipótesis se trata de que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Esto ya fue mencionado, ¿no? Anteriormente en la diapositiva anterior de Leucipo y Demócrito. Entonces, John Dalton respaldaba esa idea, no la de Aristóteles con que la materia era continua, ¿sí? Sino que era discontinua y que todo lo que veamos estaba, todo lo que vemos está formado por eh, átomos, ¿no? Partículas extremadamente pequeñas que no podemos ver a simple vista, ¿sí? La segunda hipótesis es que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas.
Los átomos de un elemento son diferentes a los de los demás elementos. Un ejemplo, a ver. Si nosotros tenemos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, son diferentes, obviamente. Cada uno tiene propiedades distintas por ser, tener bueno, actualmente conocemos, como ya vimos en la clase anterior, que tienen una estructura diferente. Tienen electrones, protones, pero de eso no se habla acá, sino se habla de que son idénticos, eh, bueno, que tienen igual masa, propiedades, igual tamaño, y que se diferencian con los átomos de otro elemento. Por ejemplo, aquí tengo átomos del elemento X. Todos tienen el mismo tamaño, bueno, aquí es el mismo color, ¿no? Pero no sabemos si tienen colores o no. Bueno, tienen el mismo color. Son átomos del elemento X. Cada uno de estos átomos va a tener las mismas propiedades químicas, igual tamaño y igual masa. Pero se difieren a las del átomo del elemento Y o Y, que son de otro color, bueno, los hemos representado de otro color, son más grandecitas, o sea, si lo podemos ver, son más grandes, tienen diferente tamaño y tienen otras propiedades químicas a las del elemento X. Esto, esto fueron las dos primeras hipótesis de John Dalton. ¿Sí? La tercera hipótesis trata de que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación de números de átomos entre dos elementos presentes es un número entero o fracción sencilla. Bueno, como nosotros sabemos, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en esta imagen, yo tengo monóxido de carbono, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Ambos están representados de dos colores diferentes para que, como ya hemos visto en la hipótesis anterior, tienen tamaños diferentes, propiedades químicas diferentes, etc. ¿Sí? Y como vemos, para diferenciar un compuesto de otro, vemos que el monóxido de carbono tiene uno de cada uno. El dióxido de carbono tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, que es el negro, ¿no? El negro y el rojo son los átomos de oxígeno. Nosotros observamos, para el monóxido de carbono solo hay 1,1, o sea, la relación de cantidades de los átomos que tiene es una fracción sencilla. En este caso, 1/1 me da 1. Mientras que el otro, el dióxido de carbono, también. Eso quiere decir que, que la relación en cualquier compuesto de números de átomos es un número entero o fracción sencilla entre dos elementos que conforman un compuesto. ¿Sí? Bueno, aquí aún no se habla de enlaces, sino que simplemente se trata de explicar más que todo, no de acercar. Y la cuarta hipótesis fue que cuando ocurre una reacción química, solo implica un reordenamiento, separación o unión de átomos. Nunca supone la creación o destrucción. O sea que aquí esto va con el principio de conservación de la materia, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno, perdón, dos átomos de oxígeno, sería en este caso, estos átomos se van a combinar, se van a reordenar para formar una molécula. En este caso va a ser el agua, H2O. Y bueno, aquí está esta nota importante que siempre preguntan, ¿no? En admisión o en nuestros problemas que nos proponen en exámenes, eh, siempre está la confusión entre Dalton si tuvo un modelo atómico, y eso es falso, ¿no? No, él no modeló el átomo, no explicó su estructura, no explicó electrones o qué otras partículas están componiendo el átomo, sino que eh, hizo cuatro hipótesis de cómo sería de las características de algunos átomos, ¿cierto? Entonces, a mí en lo personal, a mí me ha pasado que, por ejemplo, ponen, el primer modelo atómico fue de John Dalton, y yo marcaba verdadero, ¿no? Y eso estaba mal, porque él no tuvo un modelo atómico.
¿sí? Él no tuvo un modelo atómico. El primer modelo atómico, vamos a ver que en este caso fue por Thomson, J. Thomson. Antes de ver su modelo, vamos a ver que este personaje anunció el descubrimiento del electrón. Él descubrió el electrón utilizando un tubo de rayos catódicos, ¿sí? El- este, este tubo de rayos catódicos consta de un tubo de vidrio, como vemos aquí, en esta imagen, y también consta de un cátodo y un ánodo. Esto se enviaban estas partículas de cátodo hacia ánodo. El cátodo es el que tiene carga negativa y el ánodo es positivo, ¿no? Positivo. Y se veía que esta partícula iba de cátodo a ánodo. Entonces, bueno, no sé si en física hayan llevado lo que es fuerza eléctrica y esas cosas, que dos cargas con signos iguales se repelen, ¿cierto? Y dos cargas con signos diferentes se atraen. Entonces, si es que la partícula que se está lanzando va del cátodo que tiene signo negativo o carga negativa hacia el ánodo del positivo, entonces, ¿qué vemos? Que está sufriendo una repulsión por parte del ánodo, pero una atracción una repulsión por parte del cátodo y una atracción por parte del ánodo. Como está repeliendo el cátodo, o sea, que tiene carga negativa, entonces esta partícula necesariamente tiene que tener carga negativa. Y gracias a este experimento, él pudo determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón. ¿Cuál es este valor de aquí? Como vemos, tiene un valor negativo. ¿Por qué? Por ser la carga del electrón que es negativa. Entonces él vio que estas partículas tenían carga negativa y lo llamó electrón en 1897. Aquí en esta imagen, bueno, llegaba a esta pantalla, ¿no? En esta imagen ya le han agregado lo que es campo eléctrico y campo magnético. Y dependiendo de sus desviaciones, por ejemplo, se va hacia A, hacia B o hacia C, se veía de qué naturaleza, de qué carga tenía, qué signo de su carga era del electrón, y era negativo. Obviamente tenían carga negativa, ¿sí? Y algo muy importante en este tubo de rayos catódicos es que se liberaba todo el aire que tenía ahí. O sea que prácticamente era un tubo vacío, ¿no? Un vacío, casi nada de aire, nada, era vacío. Bueno, más adelante, gracias al descubrimiento o a la determinación de la relación entre la carga y la masa del electrón, Robert Millikan pudo, haciendo cálculos, pudo determinar su masa. Bueno, si yo tengo carga entre masa y si ya tengo la masa, simplemente es un despeje sencillo, ¿no? Para saber y este mismo calculó la carga del electrón. El famoso experimento de la gota de aceite, ¿no? Que lo sabemos. Y pues así fue como se descubrió el electrón, haciendo uso del tubo de rayos catódicos. Y más adelante, este mismo personaje, Thomson, hizo su modelo atómico, en el cual él propuso que el átomo era una esfera uniforme. O sea, el átomo era una esfera, imagínense una esfera, una pelota, ¿no? Y toda esa pelota tenía carga positiva, era cargada positivamente. Y en esa pelota, en esa esfera, mejor, para que suene mejor, en esa esfera estaba incrustado los electrones, que eran cargas negativas, tal que estos electrones y esta carga positiva del átomo se neutralizaban, ¿no? No había una carga neta, sino que eran iguales las cargas. Entonces, este modelo atómico trataba de una esfera compacta, ¿sí? Una esfera
todo era positivo y en eso se incrustaban cargas negativas, ¿sí? Y bueno, a este modelo fue llamado pudín de pasas, ¿no? Porque parecía que tenía estas pasitas incrustadas acá, parecía, a ese postre tradicional inglés. Y bueno, este modelo fue aceptado durante muchos años. Se modelaba el átomo como si fuera eso, ¿no? Una, una, una esfera compacta con cargas negativas incrustadas en él. Y bueno, más adelante, eh, un científico llamado Ernest Rutherford quiso, bueno, se podría decir, ¿no? Quiso darle la contra a Thomson. Y gracias a muchos experimentos, encontró utilizando partículas alfa, esta se denomina alfa, eh, quiso demostrar estructura de los átomos. Bueno, él se apoyó de sus colegas, Geiger y un estudiante, Marsden. Sí, son sus apellidos. Pero, bueno, al que más, el nombre más recordado y mencionado es Rutherford. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, él lo que hizo fue utilizar partículas alfa. ¿Qué son partículas alfa? Son átomos de elementos ionizados completamente. Quiere decir que como en ese tiempo se veía un modelo atómico como el que propuso Thomson, que tenía cargas negativas, se ionizaba, o sea que se le quitaban todas las cargas eléctricas y quedaba solamente la carga positiva, ¿no? Ahora nosotros hablamos de que quedaba solo el núcleo y eso. Pero bueno, lo ionizó completamente y utilizó partículas alfa. Estas partículas las lanzaba a través de una fuente hacia una lámina extremadamente delgada, que bueno, nosotros llamamos este experimento hoja de pan de oro, ¿no? Porque así llamamos a esta lámina pequeña que era de oro, el pan de oro. Y alrededor había una película fotográfica, ¿sí? Entonces, al momento de lanzar estas partículas, que se suponían eran compactas, o que la carga positiva estaba completamente difusa en todo su alrededor, se esperaba que estas, estas pequeñas partículas alfa atravesaran directamente, como vemos aquí, un rayo atravesaba directamente esta lámina. Sin embargo, como vemos aquí, hay otros rayos que se desviaban eh, levemente, como estos de acá que estoy señalando con el puntero, se, se desplazaban brevemente y caían en esta parte. Sin embargo, habían otras que rebotaban con un ángulo muy grande, ¿no? Como es o este de aquí, o incluso algunos regresaban, pero no sé, no había película para poder notar este retorno. Entonces, eh, bueno, este experimento no solo se usó oro, sino otros metales también. Y eso era blanco de partículas alfa, proveniente de una fuente radiactiva que es la de acá. Bueno, para entender esto, vamos a ver la siguiente imagen. Perdón. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya. Aquí está. Aquí vemos estas pequeñas esferitas, ¿no? Que suponemos que son los átomos de esa pequeña lámina de oro.
son de color amarillo o medio anaranjado, porque son láminas, es oro, ¿no? Lo representamos de ese color. Ya. Como vemos, son los átomos que conforman esa lámina. Y obviamente nosotros decíamos que estos átomos eran compactos, o sea que toda su carga positiva estaba difusa alrededor del átomo. Pero, y estas flechitas son las partículas alfa de las que le mencioné, que las bombardean. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que las partículas alfa que pasaban rectamente, como vemos aquí, estas flechas que están rectas, casi sin ninguna desviación, una desviación mínima que es imposible de notarla, como vemos, pasan recto. Sin embargo, habían otros que se desviaban levemente. Claro que puesto sí podemos notar, que venían así, se desviaban levemente, se desviaban, otras pasaban rectas también. Y aquí, el punto negro, eh, es- bueno, claro, se podría decir que es el núcleo, pero aún no hablamos de núcleo aquí, ¿sí? No hablamos de núcleo, ni de protones, ni nada. Solamente es un átomo. Y ahorita se va a explicar esto, ¿sí? O sea, se desviaban, ¿no? Se desviaban, y algunos que llegaban exactamente así, rectos a este punto negro que ya se adelantaron, se regresaban. Se regresaban con gran desviación respecto a su trayectoria original. Entonces se observaba que la mayoría de las partículas atraviesan la lámina, o se produce una pequeña desviación, y algunas se desvían con gran ángulo e incluso volvían por la misma trayectoria. Eso es lo que le mencioné en el anterior, ¿no? Que se veía en esta película hacia dónde se dirigían esas partículas alfa. Entonces ahí fue donde Rutherford, tratando de explicar estos, estos resultados vistos en en la lámina de oro, la película fotográfica, eh, usó un nuevo modelo atómico. Él ya no propuso, él ya no siguió con la idea de Thomson, de que este átomo era, era compacto, o sea que no era una esfera, sino que eh, la mayor parte del átomo era vacío. ¿Y por qué esto? Porque si notamos nosotros en la anterior imagen, por aquí no hay ninguna desviación, pasan completamente normal. Pero para explicar esas desviaciones, él propuso de que en el centro de este átomo debería haber una pequeña parte que contenga cargas positivas, ¿no? Claro, estaban concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo, en este punto negro. Y aquí es donde ya viene a tallar lo que es el núcleo y los protones. Los protones eran las cargas positivas que se encontraban en el núcleo. Mientras que los electrones, que ya fueron descubiertos por Thomson, estaban en el espacio orbitando, por así decirlo, el núcleo, ¿no? Como vemos en esta imagen, eh, estaba en órbitas alrededor del núcleo. Eran órbitas, ¿sí? Órbitas circulares. Entonces aquí ya se viene lo que vimos, bueno, la concepción del átomo más cerca a lo que ahora conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, las partículas del núcleo con carga positiva tomaron el nombre de protones. Entonces, nuestra nueva concepción, a partir de Rutherford, es que el átomo es vacío. Simplemente la mayor parte del átomo es vacío. Como ya expliqué en la clase anterior, la nube electrónica, ¿no? En donde se encuentran los electrones.
Mientras que en el núcleo, que es extremadamente pequeño en comparación de toda esta, estas órbitas de electrones, de todo el tamaño, todo el volumen, perdón, del átomo, es extremadamente pequeño. Si no me equivoco, es el, el radio, a ver, este radio, desde acá, desde este centro, este radio, y este radio, estaban en la relación de 10 a la cuarta, si no me equivoco. O sea que el radio chiquito, no, claro, aquí sería así, del radio grande. O si es que tomamos como si fuera una esfera, ¿no? Que vamos a ver más adelante que no es así. Entonces es 10 a la cuarta veces el radio chiquito, que es el radio del núcleo. Esto va a ser igual al radio grande, desde el centro del átomo hasta afuera. Claro, aproximadamente, ¿no? Porque si hablamos de igualdad, es prácticamente a esa escala es imposible de hablar de igualdad, ¿no? Por eso. Y bueno, ya para, para terminar este tema, es que al igual que Thomson, este modelo tenía algunas limitaciones, como por ejemplo, ustedes dirán, si en el núcleo hay cargas positivas, entonces, que son partículas, obviamente, llamados protones. Entonces, ¿cómo es que estos protones se mantienen juntos, unidos en tan pequeño espacio? Eh, Eso fue una de las limitaciones que no pudo explicar este modelo. Claro que ahora, en la actualidad, ya sabemos por qué, ¿no? Por acción de unas fuerzas fundamentales, ¿no? De la naturaleza, como es la fuerza nuclear fuerte. Pero eso ya es tema de otra cosa. No se ve en esta parte. Simplemente queremos conocer cuáles fueron sus limitaciones. Y por otro lado, este modelo es inconsistente con la electrodinámica clásica. ¿Por qué? Porque los electrones que están orbitando producirían radiación electromagnética y perderían energía, cayendo finalmente al núcleo. Quiere decir que estos electrones que están orbitando así, poco a poco irían perdiendo energía y colapsarían en el núcleo. Y obviamente porque están cargados, ¿no? Entonces, esas fueron las limitaciones de, del modelo atómico de Rutherford. Pero lo más importante de él fue el descubrimiento del, del protón y el núcleo. Claro, que eso ya abrió muchas puertas a las siguientes investigaciones de cómo iba a ser la estructura del átomo. Claro, el protón es una partícula fundamental, ¿no? Más adelante ya como, bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Pero ya se descubrió lo que viene a ser el neutrón, que también se encuentra en el núcleo. ¿Sí? Y pues bueno, eso, hasta ahí quedamos. Si tienen alguna pregunta, si el átomo es en su gran parte vacío, ¿por qué es materia? ¿Por qué es materia? Claro, bueno, actualmente este modelo ya fue, ¿no? Por así decirlo. Ahora se trabaja con probabilidades, porque vamos a ver que no es posible saber exactamente en dónde está el electrón, ¿sí? Porque no tiene órbita. Ya vamos a ver lo que es el principio de incertidumbre. Eso ya vamos. Si no me equivoco, es la siguiente clase. No, la siguiente clase no. ¿Cuál sería el modelo actual del átomo? El modelo actual. Pues bueno, el modelo actual ya hablamos de lo que son los números cuánticos,
orbitales atómicos, ¿sí? Orbitales atómicos que no, como ya te dije, ya no es una región en donde podemos encontrar, es una región, perdón, es una región en donde podemos encontrar el electrón, ¿sí? Alrededor del núcleo. Y dependiendo de los orbitales, ya vienen los enlaces, etcétera, ¿no? Esto ya tiene que ver más con las geometrías, para poder nosotros formar enlaces. O sea, actualmente ya no se ve como una órbita definida, sino como que posibles lugares en donde podemos encontrar los electrones, ¿sí? La mecánica cuántica ya se ha encargado de hacer eso, ¿no? A ver, un momento, pero salga. Por ejemplo, aquí, estos orbitales, bueno, esto ya es este tema más adelante, ¿no? Pero aquí en estos orbitales es un lugar en donde es probable encontrar el electrón, pero no es posible saber su posición y su velocidad, ¿no? Eso ya es un principio, el principio de incertidumbre. Entonces, estos orbitales, dependiendo de su nivel, su energía, van a tener distintas formas, sus niveles, y dependiendo de los números cuánticos. Esto ya es más adelante con la mecánica cuántica, vamos a ver cómo es que se va modelando la forma del modelo atómico actual. Pero hasta ahora nosotros estamos viendo lo que es lo clásico, ¿no? De Rutherford, Thomson, y gracias a esto podemos entender lo que ahora nosotros vemos, ¿sí? Entonces ahora nosotros no conocemos al átomo como, bueno, a ver, nosotros vemos una imagen, ponemos átomo en Google y nos sale algo así, ¿no? Algo así. Una esfera negra al medio y otra parte, con sus órbitas, como si fuera el sistema planetario solar, ¿no? Por ejemplo, por eso me faltó decirles eso. Que a este modelo de Rutherford también fue llamado sistema planetario en miniatura, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hasta que se acaben los 3 minutos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Ninguna pregunta. Bien, para aclarar sus dudas, más adelante vamos a seguir viendo temas del átomo, ¿sí? Así que más adelante vamos a ir a ver cómo se va modelando con el pasar del tiempo, cómo es que los estudios avanzan y se va a tener una idea más clara, ¿sí? El átomo es difícil de nosotros modelar, ¿no? Para nosotros o para cualquier persona, porque es algo muy pequeño, algo que no podemos ver, entonces es algo muy difícil, pero que la mecánica cuántica ya se estaba cargando durante los últimos años, ¿no? Más adelante vamos a ver eso y pues hasta aquí ha quedado todo, ¿no? Esta diapositiva la voy a colgar en el Classroom y espero que hayan entendido. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues hasta aquí lo voy a dejar.